Soy editora desde hace 20 años. Edité unas 45 largometrajes, series, cortometrajes. Trabajé en diferentes géneros, ficción, documental. A mí lo que me pasa cuando me llega un proyecto es que me entusiasma muchísimo. O un autor, una autora que tenga una mirada particular, que eso siempre me seduce. O que haya algún desafío, no sé, algo que me entusiasme. Más allá de lo que la peli vaya a contar o de la sinopsis, hay algo ahí de sentirme un poco desafiada que siempre me entusiasma. Porque hay algo del montaje que es un proceso tan intenso, largo, profundo, complejo, que hay que descubrir las estrategias de la propia película, las particularidades, que si realmente no me resuena, a mí nada, me parece que por ahí es mejor que no hacerlo, digamos. La verdad que la intimidad se construye muchísimo porque hay algo ya de esa autora o autor abriéndote ese material para que vos lo mires, lo examines, lo trabajes, lo manipules, que ya supone una intimidad. Como que hay algo de que se convierte en un vínculo muy profundo rápidamente. Es como algo muy familiar se genera, ¿no? Porque pasás mucho tiempo haciendo algo que es muy interesante hacer con alguien más, que es pensar sobre un lenguaje, es algo muy fascinante. Pensar estrategias, entender cosas que por ahí al principio intuís y no terminás de entender y en un momento empezás a descubrir qué estrategias, qué hipótesis. Todo eso lo haces con alguien más y es como que estás generando medio un vínculo casi de por vida, te diría, porque quiero decir, muy familiar, como muy íntimo. Primero, previamente en la primera reunión con el director o la directora, obviamente tengo una conversación y en esa reunión me cuentan, ¿no? De qué va la película, qué le interesa, qué no, qué sé yo, pero trato de que no me empiece a mostrar material y me diga acá tal cosa, acá pienso que tal otro. Y cuando veo el material, lo que voy haciendo es, eh, voy viéndolo cronológicamente, sola, porque ahí me van surgiendo un montón de hipótesis y cuestiones que el material propone, que muchas veces son las que los directores pensaban y muchas veces son un montón de cosas nuevas o de cosas, o incluso las que los directores pensaban, por ahí a mí no me están funcionando tanto y entonces es como que el material me empieza a proponer cuáles son los puntos fuertes y los puntos flacos de ese material. Y voy seleccionando por orden cronológico y voy haciendo de cada jornada, voy separándolo por escenas y en cada secuencia selecciono por niveles de interés. Entonces, lo que hago es, voy mirando el material, escaneándolo por jornada, seleccionándolo, separándolo en unidades de sentido o escenas, y dentro de cada secuencia, escena, unidad de sentido, selecciono. ¿Por qué? Porque aprovecho la frescura de estar viendo ese material por primera vez para ya categorizarlo en las cosas que más me interesan, las cosas que... Entonces voy por niveles. Un nivel 1 es lo que se puede usar técnicamente, un nivel 2 son cosas que cumplen con la historia o con las ideas que hablamos con el director o la directora o con cosas que veo en el material que me parece que pueden representar algo de eso. Y nivel 3 es como lo que más me interesa, que es donde ocurre como algo sensiblemente muy interesante o hay un sonido que es increíble o le pasa algo a un personaje que es muy conmovedor, o hay una textura que me parece fascinante, es donde está como el corazón de la película. Esas cosas generalmente quedan todas en la película. Y son las que van a organizar también las estrategias, el relato, bueno. Cada vez que aparece este punto de vista pasa algo fascinante, entonces por ahí este va a ser el punto de vista rector de la película. No sé, como que son hipótesis que el material mismo me va proponiendo a partir de verlo como lo más permeable posible porque ahí es como soy espectadora, ¿viste? Es como el único momento en que voy a ser espectadora, después ya eso lo voy perdiendo. Entonces hay algo ahí de yo ver sola ese material y decir, bueno, mira, todo esto con música y probar eso y tener esa libertad y esa disposición de espacio para pensar y probar y qué sé yo, hace que surja como un contrapunto ahí que después puede terminar siendo lo que va generando las estrategias que organizan la película. Entonces empieza a pasar que todas esas cuestiones se pueden aportar desde la distancia y pero no son más que cosas que los autores pusieron en el material o de alguna manera el material propone porque
lo pusieron con mayor o menor conciencia, pero alineado con lo que ellos están encontrando en la realidad, capturando, que representa la idea que quieren contar. Entonces hay algo ahí como de curaduría. A partir de ahí saco un pictograma, o sea, un fotograma de cada escena, y con ese fotograma de cada escena me junto con los directores o la directora a pensar la estructura juntos, ¿no? Como que, y yo ya ahí ya tengo un montón de hipótesis, estrategias, como estas que te decía. Creo que este personaje tal cosa, o me parece que la música o sea, cambia el tono de la película y entonces pasa algo que me parece que podemos explorar, o lo que sea, digamos, no sé, como que voy con un montón de estrategias o hipótesis que el material me fue proponiendo, solo de verlo y escucharlo. Sí, no sé, puede ser, si es la historia de un personaje, puede ser las que son de inicio, las que son de punto medio, las que son de final, las que son nucleares porque el personaje toma decisiones, o si hay diferentes materiales, las que son material de archivo, las que son material filmado por el autor, por la directora. Entonces voy con las escenas en papel y en una mesa, en una pared, hacemos un primer rumbo. En ese proceso de pensar juntos la estructura, nos ponemos de acuerdo en cosas, surgen debates, surgen estrategias, lo que sea. Y también surgen las disidencias, como también surgen las primeras cuestiones en las que no vamos a estar de acuerdo, que se van a replicar a lo largo de todo el proceso, o no, o surgirán nuevas, pero digo, suelen surgir ahí. Entonces es como muy visual para entender qué primer rumbo vamos a tomar, que después puede ser un rumbo que se va a cambiar, no es un rumbo perfecto, pero es una primer estructura para a partir de ahí armar la película en base a eso. Y la idea es que todas las escenas que nos gustan sean parte de la película. Incluso las que todavía no sabemos dónde pueden ir, bueno, esas las dejamos separadas, pero en algún momento, cuando las estrategias ya estén más sólidas, va a entrar. Siempre se va generando un consenso. En algunas cosas cede el autor porque la terminás convenciendo, pero porque vos en realidad lo que estás tratando de hacer es la mejor película posible. Para mí lo ideal es que sea como una especie de acuerdo en el que nos convencemos, ¿no? Creo que el autoritarismo de ninguna de las dos partes va a llevar a buen puerto. Y que en realidad la persona que después va a dar la cara y que va a poner esa película ante el mundo es el autor o la autora y se tiene que sentir cómodo y cómoda con todo lo que esté en esa película, ¿no? En muchas de estas películas híbridas que tienen como diferentes instancias entre montaje y rodaje, yo entro desde el principio. Bueno, primero me muestran un guión, me cuentan la idea, charlamos sobre eso. A veces voy a las locaciones, por ejemplo en el castillo he ido a conocer ese mundo de ellas. Como que ya se me van a ocurrir pedir cosas más parecidas a la realidad. Todo lo que yo necesite después a nivel, por ejemplo, si necesito una pieza que refleje mejor el deseo del personaje o que sea parte, o que haga un punto de giro, o sea, puedo conocer más la materia. Mira, eso de que el montaje es infinito lo dicen muchas personas. Es que a mí no me parece que sea así. Yo no siento que sea infinito. Ahora, ¿cómo descubrimos ese momento? No, yo trabajo probando mucho en el montaje y muchas veces hago mucha opción de la misma escena y eso también me va dando pistas sobre qué cosas están pasando o qué es lo que hay que, o por qué hay que descartar algo, como que hay algo ahí de explorar el material que probamos tanto y tan profundamente y ya nos sentimos tan a gusto con todo lo que pudimos construir, que hay un momento en el que ya no tenemos como más necesidad de probar. Como que nos gusta todo lo que hay, nos sentimos identificados con todo lo que hay. No sé, si me dieras cualquier película que terminé ahora, no la seguiría editando, ¿viste? El trabajo con el sonido para mí es recontra importante. De hecho, cuando hacía esta primera selección, a veces selecciono solo sonidos también, ¿no? Que hay escenas que parten surgen a partir de un sonido, incluso, como no es lo mismo qué tele suena, no es lo mismo qué ambiente suena, no es lo mismo escuchar con el personaje. Hay algo del punto de vista también y del punto de escucha, que también lo pienso mucho. Yo trabajo mucho el montaje desde el punto de vista, pero para mí el punto de vista propone incluso estrategias de estructura, o sea, es algo como que atraviesa muchísimo el montaje y que organiza muchísimo el montaje y que ayuda a empatizar y entender a los personajes. ¿Cómo cuidar un personaje?
Y es un procedimiento, es una cuestión compleja y que atraviesa todo el proceso, ¿no? De rodaje, de montaje. Y para mí tiene que ver con una cuestión de sentido común, no sentir que lo estás exponiendo. Y bueno, si vos tenés una incomodidad es que algo está pasando, ¿no? Después está el respeto, o sea, como que el autor incluso tiene con ese personaje, que se suele transmitir al material. Entonces ya una vez que estás trabajando con ese material, si hay como una honestidad, ¿viste? En el material, ahí no hay tanto peligro. A veces te podés pasar o las cosas en cierto orden pueden quedar demasiado tendenciosas porque el montaje es eso, ¿no? Es como generar ideas a partir de conceptos alineados en cierto orden. Yo creo que es una cuestión de preguntarse. El montaje es mucho de preguntarse, tanto en relación a las cuestiones formales, a las cuestiones de estrategias, como a las cuestiones éticas, ¿no? Y más en documental. Después hay algo que se termina de completar claramente con los espectadores que no se puede controlar del todo. Es muy difícil acceder a editar películas de acción siendo mujer, es muy difícil acceder a géneros, no sé, particulares, terror, acción, policial, no sé. Y en cambio es muy, muy fácil acceder a hacer películas complejas de autor, largas, de menor presupuesto, por ende más precarizadas, por ende... Al tener que esforzarnos tanto también para lograr llegar a ciertos trabajos, si vos te fijás, hay muchas colegas que son montajistas increíbles, que para llegar a hacer una película mainstream primero hicieron 40 películas independientes, ¿no? Entonces decía, por un lado, vos para acceder a ese universo tuviste que hacer un montón de trabajo previo que muchas veces, en el caso de los hombres, no, vos te fijás los IMDb y por ahí con 5 películas ya están haciendo una superproducción. Entonces, ¿qué pasa? Exploró un montón de cuestiones del lenguaje, que todo eso te da como otro tipo de paciencia, de flexibilidad, de esto, de poder conceptualizar y tener, como bueno, nada, un montón de cuestiones que se han ido ejercitando, ¿no? Listo. Hablé un montón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Sí.